decisión política es fundamental. La educación ha servido como material de propuesta electoral, básicamente demagogia, y nunca se ha mirado con ojos de prioridad. Y el tema corrupción, Manuel. La Contraloría señalaba que en el año 2022 ha habido 25.000 millones de soles que se han perdido, y uno diría, ¿cuántas generaciones se han afectado en términos de no tener locales escolares, centros de salud? Y es terrible, la mitad de esa cantidad, 12.000 millones, se hubieran servido para enfrentar la pobreza. Manuel, muy buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Qué opinión le merece, digamos, desde la representación magisterial más importante esta situación? Así arrancamos clases 2023, con una brecha en infraestructura educativa incrementada y con una condición de posguerra. Es muy gráfico lo que ha dicho Becerra, situación de posguerra. Años ya que usted viene exigiendo una mirada de prioridad. En esos términos siempre lo hemos dicho, una mirada de prioridad para el sector de educación, y hemos señalado además que esa misma cifra que el ministro señala con respecto solo a la infraestructura, acredita que de parte del Estado ha habido pues un nivel de desatención, postergación por un sector tan clave que ha significado para las naciones en el desarrollo justamente la primera preocupación. Y el ministro se queda todavía pequeño cuando no señala, por ejemplo, que en el aspecto alimentación involucra a más del 70% de alumnos de edad escolar con anemia. No tiene o no ha señalado la situación de las herramientas tecnológicas, más todavía en tiempos en los cuales el sistema es híbrido y la virtualidad juega un papel importante. Las herramientas corresponden a la segunda revolución industrial desfasada. No señala el tema de actualización, capacitación del magisterio, en donde el Estado y los gobiernos han definitivamente desatendido esta responsabilidad. No habla del tema conectividad, equidad, acceso, el tema del tratamiento y identificación de los trabajadores. Entonces, definitivamente la situación, la educación es muy aguda, muy crítica, y esto que sirva, estimado Manuel, para que se entienda que si es mirada con prioridad, un aspecto central que debe ser asegurado es cumplir con la Constitución, el 6% del PBI. Es cierto. Ahora, lo que el ministro dice es una cosa, señor Castro, que usted bien lo ha graficado también, en el sentido de que el ministro solo está hablando de fierro y cemento, que es un aspecto. En la integralidad hay más cosas. Esto de la desnutrición, esto de la anemia, esto del asunto de acceso a Internet, por ejemplo, es que hoy se ha vuelto un derecho humano, que es tan terrible y tan discriminador, porque es brutalmente discriminador. Esta es una discriminación estructural de cómo, por ejemplo, funciona el Internet en Lima y cómo funciona en Puno a 2.800 metros sobre el nivel del mar, o cómo funciona en mi tierra, en Loreto, en la zona del Putumayo, en el Estrecho, en el Yabarí, o en la zona del Pastazo o el Corriente, donde por supuesto ni de broma tienes Internet, pero en ambos lugares tienes peruanos, en ambos lugares tienes niños, en ambos lugares tienes educación pública. Díganme si los accesos a algunos derechos no forman parte de esta lamentable estructura discriminadora del país. Esa visión más integral de Lucio, por supuesto, nos pone en una situación de más drama. Pero dice el ministro que esto se ha incrementado en los últimos años. Es decir, si yo hablo de los últimos años, tengo que referirme, por supuesto, a Castillo, a Sagasti, a Vizcarra, a PPK. En los últimos años no hemos tenido consenso para ir bajando la brecha, bajándola, no incrementándola, bajándola por lo menos. O sea, no hemos tenido un acuerdo, consensos para que, así como tenemos, por ejemplo, las vigas maestras en la economía, que casi son como dogmas eclesiales. No toques el tema del déficit fiscal. No te vayas más allá de 6, 7, 8% de inflación. Cuidado con el tema. Así exactamente como hay un dogma en la economía, que siguen, por supuesto, mucho dogmático, deberíamos hacer dogmas en la educación. Si en los últimos 25 años, adicional a tu presupuesto, tienes que gastar 10.000 millones de soles para mejorar o para ir cerrando brechas. ¿Por qué no llegamos a ese acuerdo? Decisión política es fundamental. La educación ha servido como material de propuesta electoral, básicamente demagogia, y nunca se ha mirado con ojos de prioridad. Y el tema corrupción, Manuel. La Contraloría señalaba que en el año 2022 ha habido 25.000 millones de soles que se han perdido, y uno diría, ¿cuántas generaciones se han afectado en términos de no tener
locales escolares, centros de salud, y es terrible. La mitad de esa cantidad, 12.000 millones, hubieran servido para enfrentar la pobreza. Y a veces mucha gente se genera criterio. Recuerda que el Ministerio de Educación ha devuelto cerca de 3.500 millones de soles al erario público. Y cualquiera diría, ¿cómo Educación pide dinero y todavía devuelve? Lo que pasa es que hay corrupción. Las consultorías son un botón de muestra. Y segundo, no hay personas idóneas que ejerzan el cargo. Y la mejor demostración es el gobierno anterior. Ahora, ¿qué hacemos? En esas condiciones hay que regresar al 13 de marzo. ¿Cuál es a clases el 13 de marzo todos los colegios públicos del país? ¿Cuál es la opinión del SUTEP? ¿Cómo hacemos para que, digamos, a pesar de todo, se regrese a clases, pero digamos de la mejor manera? ¿Cuál es la visión del SUTEP en esta parte coyuntural? Regresar a clases el 13 de marzo en estas condiciones parece terrible. ¿Qué dice el SUTEP? Una primera, el SUTEP se inscribe en ser parte de la solución y no del problema. Y nosotros hemos señalado de que aquí es importante, además de la participación de un actor central, el magisterio, la decisión política que juega su rol en toda situación, a efectos de trabajar, por ejemplo, de manera intersectorial, a efectos de garantizar las condiciones mínimas. Mira hasta dónde hemos llegado, que decimos condiciones mínimas, por ejemplo, de salubridad, del tema tecnológico, del tema alimentación. Aquí juega un papel también importante, de alguna manera, la empresa privada, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Tiene que haber una participación que involucre a todos los actores y a todos los que puedan apoyar para que este objetivo de iniciar el año lectivo se desarrolle no de la manera óptima, pero sí de la manera elemental, ¿no? Y aquí también hay que entender, Manuel, de que hay un proceso de convulsión política en el país que tiene que ser abordado, ¿no? En muchas regiones del país y mucha población tiene de manera latente y de manera silenciosa una gran preocupación y un gran malestar que obedece justamente a la desatención del Estado y el abandono de las grandes preocupaciones y problemas que tiene el país. Y la salida política entendemos que generaría también niveles de tranquilidad, sobre todo en cosas que hasta ahora de manera manifiesta tienen expresan esa convulsión. Y la salida política, lo hemos dicho, adelanto de elecciones, y ahí juega un papel fundamental el Congreso de la República, en el cual encontramos muchos congresistas buenos, pero también otro número importante de gente mediocre, y en el tema, coincide en el tema de haberse encadenado a su curul y no quieren lamentablemente, es verdad, necesitamos resolver coyuntura para ir pensando a mediano plazo y largo plazo, y el tema educativo y cerrar brechas, el tema educativo y atender a la revolución educativa que todo el mundo quiere, necesita resolver estos problemas de coyuntura que no nos dejan pensar en el más allá de 5, 7 o 10 días, porque la coyuntura nos ahoga.